¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos esta tarde de martes en una nueva emisión de la UNAM Responde. Estamos con mucho gusto desde nuestras instalaciones en TV UNAM para seguir compartiendo con ustedes pues parte del trabajo y el conocimiento que se genera al interior de nuestra casa de estudios, que nos habla por supuesto de su comunidad, de sus intereses y de sus compromisos. Como cada día, también les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa universitario. Y bueno, ya hemos hablado aquí en este espacio de las olas de calor intenso que hemos sentido en las semanas recientes. Sin embargo, pues las temperaturas extremas continúan en varios estados. Es lo que hoy nos lleva a platicar sobre el cuidado de nuestra salud y cómo protegernos del sol. Quédense con nosotros durante los siguientes minutos. Comenzamos. Cuando hablamos del golpe de calor nos referimos a algún malestar ocasionado por la exposición prolongada al sol y bueno, enrojecimiento de la piel, dolor de cabeza, mareos y malestar estomacal son algunos de los síntomas que indican que nuestro cuerpo no está regulando bien esta temperatura. Y bueno, en esta época del año es importante mantenernos bien hidratados y además estar atentos a las reacciones y necesidades de las personas, considerando que hay grupos de edad también más sensibles y vulnerables. Y bueno, para saber cómo ayudar a que nuestro cuerpo regule las altas temperaturas, hoy recibimos aquí en nuestras instalaciones al doctor Daniel Paua Díaz, quien es especialista en obesidad y además es académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Doctor, bienvenido a la UNAM Responde. Muchas gracias a ti por la invitación y por permitirme estar con tu audiencia y comunicar un poco de eso se trata, temas. Comunicar lo que ustedes saben de forma cotidiana, que es a lo que se dedican. Empecemos por definir qué es exactamente este golpe de calor, que ya hablamos en otro programa anterior, no es lo mismo que ola de calor. Claro. Comencemos, doctor. Sí, el golpe de calor se refiere más específicamente al conjunto de manifestaciones clínicas que va a tener una persona por la exposición prolongada a las altas temperaturas, que no solamente es el único problema por temperaturas extremas, son un conjunto de enfermedades que van desde el sarpullido por calor, calambres por calor, desmayo por calor y agotamiento por calor. Y el más grave, que es el golpe de calor. Claro, hay cuestiones leves a delicadas. Exacto. Comencemos por entender también, doctor, qué es lo que las origina, por qué se da este golpe de calor. Sí, esa es una pregunta muy interesante. Nuestro cuerpo tiene una temperatura normal. Esta temperatura normal es la que nos permite funcionar a todos y llevar nuestras actividades de nuestra vida cotidiana de manera normal y que el funcionamiento de nuestro cuerpo sea el adecuado para las necesidades y demandas de nuestro medio interno y del medio externo. Cuando hay una variación de estas temperaturas, se corre el riesgo de empezar a tener alteraciones que pueden ser desde las muy leves, como tú comentabas, o muy graves. Estamos hablando que son los 37 grados centígrados en promedio de temperatura normal, pero se pueden llegar a percibir estas manifestaciones a partir de los 38 grados centígrados, siendo muy peligrosas a partir de los 40 grados centígrados de temperatura corporal. Doctor, estamos hablando hoy en particular de este golpe de calor, pero cuando, no sé, por ejemplo, los niños tienen temperatura, se habla también de reacciones delicadas que pueden ocasionar hasta convulsiones. ¿Es el mismo tipo de funcionamiento lo que se está alterando cuando estas temperaturas aumentan? Sí, esa es la respuesta fisiológica a las temperaturas extremas. Exacto. Es el mismo. Que okay. Te puedo mencionar rápidamente que en un inicio lo que vamos a notar es que aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, los latidos van a aumentar, los vasos sanguíneos se van a dilatar, se van a abrir, nuestros vasos sanguíneos. Esto lo que va a favorecer es que la sangre que va a correr en la parte central de nuestro cuerpo se dirija más hacia nuestras extremidades. ¿Para qué? Para disipar ese calor, ya sea producto de nuestro mismo cuerpo por una infección, por ejemplo, claro, o bien por problemas ambientales. Ahora, aquí posteriormente, si esto no es suficiente para que el cuerpo disipe ese aumento de calor, van a empezar otras manifestaciones. La inmediata es la sudoración. Empezamos a sudar y ese es uno de los mecanismos por los cuales se va a compensar esta alta temperatura
pero que es ese mismo mecanismo el que nos va a traer el problema, ¿no? Un problema que se va a presentar en otras condiciones como es el golpe de calor. Entonces hay factores internos y externos. Uno interno Claro. justamente es este tipo de infecciones y externos este calor que está registrado en el ambiente. ¿Qué otros factores pueden determinar? No sé, el lugar en el que estamos expuestos, el tiempo en el que nos exponemos a estas altas temperaturas, la ingesta de alimentos. ¿Qué lo puede determinar Claro. o exponenciar? Sí, claro. En este sentido, podríamos, para que lo entienda tu audiencia de manera clara, son factores internos o propios de la persona y los factores externos o ambientales. Los factores internos es, por ejemplo, la edad. Okay. La edad de la persona, los pequeñitos menores de 5 años y adultos mayores son más expuestos porque sus mecanismos, por un lado, no están completamente desarrollados en el caso de los niños, y en el caso de los adultos mayores, estos mecanismos de compensación ya se empiezan a ver deteriorados fisiológicamente o por alguna enfermedad. No tienen esta misma capacidad de reacción, digamos. Claro, exactamente, y de adaptación a los cambios de temperatura. Y por otro lado tenemos otras circunstancias que es propiamente las condiciones de enfermedades que cada uno de nosotros tenemos y por consiguiente los medicamentos que nosotros estemos tomando. Por ejemplo, las personas que son hipertensas y que toman algún diurético, de por sí, por esa condición, ellos van a perder agua y van a perder sales que son fundamentales para nuestro funcionamiento. Si a eso le aunamos el calor que va a aumentar la transpiración y la sudoración, son más proclives a presentar algún problema por altas temperaturas, particularmente en condiciones ambientales específicas. Atentos entonces a estos grupos de población que pueden ser más vulnerables y resultar más afectados con estas altas temperaturas. Doctor, cuando hablamos de altas temperaturas estamos pensando también en la hidratación. ¿Cuál es la relación de estos dos fenómenos? Claro. Hay, como te decía, en esta situación ambiental hay que considerar mucho, no es lo mismo que estemos en un calor húmedo que en un calor seco. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque la posibilidad de deshidratarse es diferente. En nosotros los adultos en condiciones normales, nosotros debemos que consumir 30 mililitros de agua por cada kilo de peso. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien pesa 70 kilogramos, debe tomar en promedio 2 litros de agua, ¿no? Pero va a depender del peso corporal. En los niños va a depender de la edad, de su peso, etcétera, de condiciones más específicas del niño. Entonces, estas condiciones son las que van a provocar que pueda existir alguna complicación, aparte de las ambientales, porque puede haber no solamente una exposición ocasional, ¿no? o una exposición por actividades lúdicas, por ejemplo, o deportivas, sino son particularmente importantes en las exposiciones ocupacionales. Es decir, tiempo más prolongado. Exactamente, que muchas veces está subestimado no solamente por los empleadores, sino por el mismo trabajador, al percibirse que no es vulnerable o que no es vulnerable a tener algún problema por calor, porque sus condiciones físicas les permiten y le han permitido desarrollar ese trabajo, ¿no? Claro. Pero son condiciones muy particulares si las desarrollas en las temperaturas que habitualmente tenemos o lo vas a desarrollar con una temperatura ambiental arriba de 40 grados centígrados. Importante considerar en verdad todos estos factores sí. A la hora de hacer una actividad ya sea física, recreativa, laboral sí. o incluso social. Nos mencionabas también, doctor, pues ya estos factores, esas primeras manifestaciones que se dan con el aumento de temperatura que va desde pues palpitaciones más agitadas, la sudoración, el enrojecimiento de la piel, pero hay eventos o efectos que no son tan visibles. Cuéntanos de estos que pueden convertirse en enfermedades. Claro. Eso es muy importante porque, como te decía, aparte del aumento de la temperatura corporal, nuestro cuerpo al dirigir mayor parte de nuestro riego sanguíneo a la periferia para disipar el calor, está, entre comillas, vamos a decir que está castigando órganos como el corazón, como el cerebro y como riñón. Entonces de ahí, órganos esenciales, evidentemente. Exactamente, claro. Entonces de ahí una de las primeras manifestaciones de gravedad es el desmayo por calor, el mareo y el golpe de calor, que es la pérdida del estadio de la conciencia. Entonces, eso es fundamental
porque se están perdiendo, no solamente se pierde agua, sino también se pierden sales, que por ejemplo esas sales se van a alterar la función muscular. Entonces una manifestación de pérdida de sales es los calambres por calor. Entonces, sí, fíjate que esto es muy importante porque necesitamos saber en qué momento nosotros, y es lo importante de los medios de difusión, para que las personas sepan en qué momento o quiénes sí necesitan solo tomar agua, quiénes necesitamos tomar suero y quiénes estas soluciones comerciales que son más ricas en azúcares. Ahí la cuestión es que nos ayudan o nos ayudan y en qué casos sí y en qué casos no podemos utilizarlos. Vamos a detenernos un poquito más de tiempo en esto, doctor. ¿Cuándo debemos estar atentos siempre? Sí. ¿Cuándo debe ser un motivo de alarma? ¿Cuándo acudir a un médico? ¿Cuándo brindar quizá estos primeros auxilios en caso de temperaturas extremas o de golpe de calor? Claro. Cuando empieza a haber una alteración en el estado de conciencia o desde que nos sentimos mareados, que empezamos a sentir algún calambre y entramos en un estado de confusión o que sentimos que vamos a perder el estado de conciencia. Eso es muy importante. Otro de los síntomas es cuando tenemos las palpitaciones. Hay otros síntomas que son muy evidentes. Por ejemplo, a veces comentan la temperatura de la piel. Si está muy caliente o no está tan caliente, no es tan grave. No es verdad, porque va a depender del entorno. Si es un entorno que esté a una alta temperatura, pero si existe un poco de corriente de aire natural, la temperatura va a variar a la de la superficie de la piel a la interna. Entonces, sí debemos tener más en conciencia o en consideración el estado de conciencia de la persona. ¿Qué hacer en estos primeros casos, en estos primeros momentos cuando alguien presenta estos síntomas, doctor? Aquí, de igual forma, lo podríamos muy puntualmente dividir en tres etapas. Antes de la exposición, durante la exposición y después de la exposición. Exacto. Prevención es lo más importante siempre. Sí. Entonces, antes de la exposición es que si tenemos, lo recomendable es que hagamos solamente las actividades que sean necesarias entre 10 de la mañana y 4 de la tarde, que es cuando la radiación es más alta o la temperatura ambiental es cuando se van a encontrar más altas. Si son muy necesarias, debemos de traer nuestra sombrilla, traer nuestro sombrero, las gorras nos sirven, traer nuestro sombrero, utilizar nuestro bloqueador solar. Las gorras no sirven. Las gorras no sirven. Las gorras no sirven, dan una sensación de falsa protección. Si se va a proteger, se debe utilizar un sombrero que nos cubra pues toda la cara y utilizar ropa ligera, que no significa ropa sin mangas o de manga corta. Colores ligeros. Colores claros, perdón. Colores claros y ropa ligera. El hecho de que muchas personas prefieran andar sin playera, eso no les ayuda, porque la deshidratación es más alta. O sea, por efecto del clima, el agua a nivel de la piel se va a evaporar más rápido. Entonces esto más bien es un factor de riesgo. Okay. Cuidar mucho a los grupos vulnerables, siempre cargar nuestra botella de agua, es lo primero, mantenernos hidratados. No solamente cuando esté en la exposición al sol, sino antes de la exposición, porque hay que recordar que el agua la tenemos que tomar a sorbos, no tenemos que tomarnos todo el litro en una sola vez. De forma inmediata, ¿sí? Claro. Posteriormente ya, al estar en la exposición, hay que procurar estar lo menos expuesto a la radiación directa del sol. Si se puede elegir caminos o lugares sombreados, es mucho mejor. Y es muy importante que los grupos vulnerables, adultos mayores, niños pequeños o con alguna enfermedad, no salgan solos. ¿Por qué? Porque si tienen un golpe de calor, pueden perder el estado de conciencia y esto tener complicaciones más para su estado de salud. En el caso de que vayan acompañados, pues haya alguien que lo conozca y que pueda auxiliarlos en ese momento. ¿Qué se tiene que hacer? Retirar a la persona a un lugar que esté en la medida de las posibilidades sombreado y bien ventilado, favoreciendo la ventilación natural, ¿no? La corriente del aire natural, tenerle en un lugar ventilado, ofrecerle, si su estado de conciencia lo permite, ofrecerle agua, rociarle agua, no agua helada, sino agua fresca, rociarlo, ponerle la aplicación de compresas y vigilar mucho su estado de conciencia y ver su evolución. Y lo que es muy importante es, en cualquier momento de un golpe de calor, llamar a los servicios de emergencia. Se puede ayudar
pero la atención especializada es inminente, porque puede poner uno en riesgo la vida de la persona. Pues están muy claro estas recomendaciones para antes, durante y después de que haya estas reacciones por efectos a la exposición prolongada al sol, pero hay otras reacciones que no son como tan evidentes o tan inmediatas, doctor, y a las que hay que estar atentos. Por ejemplo, hablamos mucho de malestares estomacales o efectos que pueden ser más prolongados e incluso más dañinos para la salud. Cuéntenos de estos. Sí, claro, que te comentaba hace un momento estos cuidados que debemos tener post la exposición y que son otros cuidados no relacionados directamente con la exposición al calor, como son los alimentos que consumimos, que hay que tener mucho cuidado porque el tiempo se acorta en el que estos alimentos, estas bebidas van a estar en condiciones de que los podamos consumir. Por otro lado, es muy importante que consideremos esta situación de dejar mascotas o dejar a los niños en el estacionamiento en las horas pico adentro de los carros. Se ha observado que se pueden encontrar dentro de un auto bajo los rayos de sol hasta 10 grados centígrados por arriba de la temperatura ambiental. Y bueno, te podría comentar también que es muy importante considerar que todas las partes prácticamente del interior de un vehículo son sintéticas, son plásticos. Y se ha observado también que estas altas temperaturas hacen que se empiece a evaporar o se empiece no a producir porque ya lo tiene el material, pero se empieza a liberar el benceno por tan altas temperaturas que se encuentran en los plásticos de los carros. Y este es un gas que puede ser tóxico. Aquí la recomendación es, antes de subirnos al carro, si dejamos nuestro auto a la luz del sol, a estas temperaturas, abrir puertas, abrir las ventanas y esperar de entre 1 y 5 minutos a que se ventile el auto. Igual, cuando prendemos nuestro aire acondicionado, si nos percatamos, inmediatamente no sale el aire frío, sino sale el aire caliente y pueden estarse expidiendo todos estos agentes nocivos que a la larga nos pueden causar algún daño a nuestra salud. Y hablar, doctor, también que varias de estas afectaciones, por ejemplo, la exposición al sol causa efectos a más largo plazo, por ejemplo, en la piel. ¿Cómo estar atentos o cómo prevenir estas manifestaciones que no son tan inmediatas? Sí, claro. Es muy importante que utilicemos el uso, por ejemplo, de los bloqueadores solares de la manera adecuada. El bloqueador solar no es como cualquier crema. Debemos de saber cómo aplicar el bloqueador solar, si la voy a aplicar antes de mi crema, después de mi crema, cuánto tiempo, o sea, cuando ya estamos por salir, me pongo el bloqueador, va a perder la eficiencia. Se tiene que aplicar por lo menos 20 minutos antes de la exposición y estarse aplicando cada 2 horas si la exposición es muy intensa o si estuvimos en contacto con el agua. Y hay bloqueadores o bien pantallas solares que son específicamente para el tipo de exposición y el tipo de persona, dependiendo también del tipo de piel que tenemos cada uno de nosotros. Pues ahí están en verdad todas estas recomendaciones que son medidas básicas para nuestro cuidado. Por supuesto que debemos tener más cuidado ahora que las temperaturas están más altas, pero son cuidados que debiéramos aplicar en nuestra vida diaria, independientemente de la época del año en la que nos encontramos, al igual de la temperatura. Quisiera terminar con esto, doctor, con la hidratación. Es algo que debemos hacer de forma constante. ¿Qué decir de estos sueros que ya mencionaba, de estas bebidas que pueden tener algún otro tipo de sales o de contenidos? ¿Son recomendables o no? Pero lo que sí debemos hacer es tomar agua y recordar solamente en qué cantidades. Sí, claro. Les recuerdo, son 30 mililitros por cada kilo de peso en los adultos, en los niños consultarlo con su especialista. Si somos personas que no padecemos alguna enfermedad y no estamos dentro de los grupos vulnerables, con agua es suficiente. Cuando empezamos a sentir, a tener alguna sintomatología, un sudor muy importante, con el suero oral. Los sobrecitos de suero oral son muy importantes. Las bebidas que comercialmente se venden vienen aumentadas, obviamente para mayor aceptación de las personas, traen mayor cantidad de azúcar. Esto hay que tenerlo en consideración, por ejemplo, en los pacientes que son diabéticos. Y por otro lado, la concentración de azúcar que tienen favorece que el agua no se absorba tan fácil. Entonces, si necesitamos una hidratación rápida, no utilizar este tipo de bebidas hidratantes de las que son muy comerciales, sino con nuestro suero oral, cargar nuestro sobrecito de suero oral, nuestra agua y mantenernos hidratados. Eso es lo mejor. No estoy diciendo que las presentaciones comerciales sean malas.
La cuestión es que hay que saber, como te decía, en qué momento vamos a utilizar y con quiénes las vamos a utilizar, ¿no? Claro, eso ya es responsabilidad de cada una de las claro. personas y es importante mencionar esto. Si nuestro cuerpo se mantiene hidratado, puede prolongar, digamos, por más tiempo su buen funcionamiento, aún estando expuestos a altas temperaturas. Claro. Doctor, muchísimas gracias. Daniel Paua Díaz, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Gracias por estos minutos, por estas recomendaciones que debemos tener muy en cuenta todos y cada uno de nuestros días. Gracias. No, pues el gusto es mío y un placer estar contigo y con tu audiencia. Gracias, doctor. Atentos pues a estas altas temperaturas y a los llamados golpes de calor. Y bueno, con todas las medidas que tenemos y de las que ya hemos platicado, aún así no hay pretexto para no ejercitarnos y para no mantenernos activos. Enseguida les platicamos sobre la primera carrera atlética de la Facultad de Medicina Veterinaria que se llevará a cabo este 13 de agosto, pero la convocatoria cierra ya este 30 de junio. Esta carrera universitaria se llevará a cabo dentro de Ciudad Universitaria y los participantes recorrerán 10 kilómetros. Los ganadores de las ramas tanto femenil como varonil recibirán una constancia, medalla y algunos otros reconocimientos. No pierdan pues la oportunidad de ejercitarse, divertirse y además disfrutar de los espacios universitarios. ¿Ustedes se han preguntado qué leían los niños del siglo pasado? ¿Cuáles eran las historias que les contaban y quiénes las escribían o ilustraban? En Letras del Día, Anel nos cuenta sobre la colección Biblioteca de Chapulín, que se encuentra bajo resguardo de la Biblioteca Nacional y que recientemente está siendo reeditada por Libros UNAM. Se trata en verdad de un viaje a la literatura infantil de otros tiempos. Como me lo contaron, te lo cuento. Y la razón por la que debemos creer en esta narración es muy sencilla. Te bastará saber que a mí me la contó una viejecita muy arrugada y muy buena que se llamaba Micaelita. El papá de esta viejita, que se llamaba Don Sinforoso o Don Sinforiano, no estoy muy seguro, se la sabía de memoria y una tarde se la dijo a su hija, que entonces era una niña encantadora. A su vez, Don Sinforoso, creo que este era el nombre verdadero, escuchó el cuento de labios de otro viejito que tenía unas barbas tan largas que cuando caminaba se le enredaban entre las piernas, por lo que tuvo que amarrárselas encima de la cabeza como esos grandes pañuelos que uno se pone cuando tiene dolor de muelas. A este viejito le contó la historia otro más viejito todavía, y a ese viejito, bueno, pero nunca acabaríamos de esta manera, la historia ocurrió y nada más. Así inicia La máscara que hablaba, de una colección de la que les quiero platicar, la Biblioteca del Chapulín. Estuvo conformada por 16 títulos, estuvo ilustrada por grandes maestros y se editó por la SEP allá en los años 1940, coordinado por el tlaxcalteca Miguel N. Lira, que no solo lo coordinó, sino también fue autor de estos libros en uno de los proyectos más importantes que ha tenido la literatura infantil mexicana. Bueno, pues ahora la UNAM la revive con una edición facsimilar en un trabajo increíble, en una colaboración del Instituto de Investigaciones Bibliográficas con Libros UNAM y con la Fundación Harp Elú de Oaxaca. Primero salieron 3 números: La máscara que hablaba, de Alfredo Cardona, ilustrado por Jesús Escobedo; El caballito jorobado, un cuento ruso de Piotr Pavlovich, que se tradujo al español por Germán Cueto y por Angelina Belov, que también lo ilustró; y El niño de mazapán y la mariposa de cristal, de Magda Donato, ilustrado nada menos que por José Chávez Morado. Y recientemente salieron otros 3 títulos: Canción para dormir a pastillita, de justamente Miguel N. Lira, con ilustraciones de Angelina Belov, y La cucarachita mondinga y el ratón Pérez, un cuento divertidísimo, una versión original de Rosario Rubalcaba. El cuento original es de Fernán Caballero y lo ilustró Julio Prieto. Y salió también Los hermanos de Ranita, de Rudyard Kipling, este escritor británico ganador del Premio Nobel de Literatura en 1907 e ilustrado por Salvador Bartolozzi. No tengo duda que este es uno de los proyectos editoriales más fuertes que ha tenido México en materia de literatura para niños. En la Biblioteca Nacional de México, aquí en CEU, se puede consultar los números históricos, pero yo les recomiendo definitivamente ir al sitio, la página aparece en pantalla, y pasearse por ahí con toda la información que tiene. Se pueden descargar los libros o se pueden comprar en Libros UNAM.
Me gusta recordar que con esta Biblioteca del Chapulín estamos atentos al enorme peso que tiene la literatura infantil en los proyectos editoriales mexicanos. Yo los veo en la próxima edición de Letras del Día. Se trata en verdad de una colección súper bonita con ediciones bien cuidadas que nos remontan a otros tiempos, a otros ritmos, a otros temas. En verdad, esta colección de Chapulín muy recomendable para niños y para adultos y la podemos encontrar en Libros UNAM. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe en la lengua de señas que nos permite llegar también a un público más amplio e invitándolos a todos ustedes para que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde. Gracias también a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.